Hola, buenos días. Mientras vamos, mientras va ingresando la gente, que ahí estamos viendo que se van sumando de a poco unas cuantas personas. Sepan disculpar este breve retraso que tuvimos, así que mi nombre es Enrique Maurtua Constantinidis, soy asesor senior de política climática en Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Y hoy vamos a estar en este webinar sobre bioenergía, titulado Bioenergía, un camino para el desarrollo sostenible, básicamente entre signos de preguntas. Así que en este webinar vamos a tener dos partes en las que en una primera parte vamos a estar hablando sobre un reporte especial que hicimos con la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires y una segunda parte en donde vamos a tener un debate con invitados especiales para poder debatir sobre el rol de la bioenergía. Permítanme, hacer unos avisos iniciales. Como en este webinar vamos a contar con la participación de un colega muy respetado de Brasil. Para la segunda parte va a haber traducción simultánea del portugués al español. Así que les recomiendo que se mantengan en el canal en español de este Zoom, en la parte inferior de las herramientas del Zoom van a poder encontrar un simbolito de interpretación y ahí podrán elegir justamente el idioma de su preferencia. Si hablan español, les recomendamos que se mantengan en el canal en español. Nuestra intérprete Melissa Vicenzi está con nosotros hoy, así que bueno, estará traduciendo al portugués para nuestro invitado en la primera parte y al español para todos los presentes que lo requieran en la segunda parte. Así que bueno, dicho esto, también los invito a que durante el transcurso del webinar vayan poniendo sus preguntas y sus comentarios en el chat. Así los vamos a ir recogiendo también para después un espacio de preguntas y la moderación que va a haber hacia el final. Así que este trabajo que vamos a ver hoy, este webinar en particular, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales con la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, es un trabajo que lo hacemos en el marco de la iniciativa de transparencia climática o Climate Transparency, y con el apoyo de lo que es la Iniciativa Climática Internacional del Ministerio de Ambiente alemán. Así que en ese sentido, queremos agradecer a las personas que hacen posible que todo este trabajo se lleve a cabo. Y sin más, le voy a dar el pie a Gabriel Blanco y a Daniela Kessler de la Universidad del Centro, que son los que nos van a hacer la presentación de los elementos y de los elementos claves que tienen este informe, este reporte sobre el tema de bioenergía. Así que bueno, sin más, Gabriel, Daniela, les doy la palabra, por favor, prendan sus cámaras y bueno, es todo suyo para conversar con la gente y contarnos de este reporte. Gracias, Enrique. Bueno, voy a compartir mi pantalla, así mientras vamos hablando, vamos siguiendo una presentación que preparamos. Un segundito. Voy al comienzo. Y ahí estamos. Bueno, como dijo Enrique, vamos a estar hablando, vamos a estar repasando, haciendo un repaso rápido sobre el contenido o algunos de los contenidos del informe de bioenergía que se preparó en conjunto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en las cuales participó Gabriel Blanco, Silvina Manrique, que no nos puede acompañar hoy, y yo, Daniela Kessler.
En este breve repaso vamos a empezar por lo que es el contexto mundial, un enfoque del contexto mundial, qué rol juega la bioenergía en el consumo global de energía actualmente, y vemos que del total del consumo de energía, solo el 12% viene desde fuentes de biomasa. Y de ese 12%, el 7%, o sea, la mayor parte de lo que se conoce como biomasa tradicional, con los problemas que esto acarrea, ya que generalmente para el uso de esta biomasa tradicional no hay planificaciones, lo que hace que muchas veces no termine siendo una fuente renovable, ya que se consume a una mayor tasa de la que la biomasa se puede regenerar. Cuando hablamos específicamente de lo que son biocombustibles líquidos, también a nivel mundial, el 70% de estos biocombustibles son bioetanol, cuyos mayor productores, como ven ahí en el gráfico, en este gráfico de tortas, son Estados Unidos y Brasil, con un 83% de la participación del mercado del bioetanol, y el biodiesel pasa a ser el 29% de los biocombustibles líquidos producidos a nivel mundial, y los mayores productores para el biodiesel encontramos actores como Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia y Argentina, que abarcan el 57% de ese mercado. ¿Cómo es la situación en Argentina? Acá vemos lo que es la matriz primaria de energía, y solo el 5% del total de la energía, de la oferta primaria de energía en Argentina, proviene de fuentes de bioenergía, formada por esa proporción que vemos ahí, un 1% de bagazo, 1% de alcoholes vegetales, que es con lo que se elaboran el bioetanol, y 2% de aceites vegetales, que es lo que se convierte en biodiesel, y 1% de leña, que es lo que denominamos biomasa tradicional, que comentamos hace un ratito. Cuando pasamos a analizar lo que es la matriz de generación eléctrica, en el gráfico de la izquierda vemos la evolución de generación a partir de energías renovables en general, y vemos que se incrementó la generación a partir de fuentes renovables en los últimos años, pasando de un 2% a casi un 10% de energía generada por fuentes renovables. Pero si miramos cómo está compuesta esa energía, vemos que la bioenergía apenas alcanza el 5% de ese 10% de generación renovable, formada por biomasas sólidas, o sea, energía eléctrica que se produce a partir de biomasas sólidas, y biogás. Acá vemos cómo es una visión rápida del sistema productivo de biodiesel y bioetanol en nuestro país. De estas infografías podemos sacar conclusiones como que en ambos casos, tanto para biodiesel como para bioetanol, el mercado está bastante concentrado en grandes empresas. En los grafiquitos de torta que vemos en las esquinas inferior izquierda, tanto para biodiesel como para bioetanol, la mayor cantidad de jugadores en el mercado son grandes empresas que acaparan la mayor cantidad de producción. Una cosa que no mencioné cuando hablamos de la matriz, además, primaria de energía en Argentina, es que ese porcentaje de participación se cree que va a disminuir, ya que por la modificación de la ley de biocombustibles, o sea, la nueva ley de biocombustibles,
que baja el corte de biocombustibles, de biodiesel, de un 10%, que es lo que vemos acá en esta infografía, que no está actualizada. O sea, el corte antes de la nueva ley que salió ahora en agosto era del 10%, y la nueva ley baja este corte a un 5%, por lo que el consumo la utilización de biodiesel va a disminuir, y por lo tanto la participación de las bioenergías en la matriz primaria. Además, otro dato importante de resaltar acá es que la mayor parte del biodiesel, o sea, más del 50% del biodiesel que se produce en Argentina, es para exportación, no para uso interno. Y ¿cuál podría ser el potencial de la bioenergía en escenarios de carbono neutralidad a 2050 para Argentina? Bueno, en el Centro de Tecnologías Ambientales y Energías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro, trabajamos con proyecciones de escenarios energéticos a 2050, con el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad. Y este es un escenario que hemos elaborado, donde se ve, en este gráfico se muestra la transformación de la matriz primaria de energía, o sea, de la oferta primaria de energía, desde el 2020 hasta 2050, la transformación necesaria para alcanzar esa carbono neutralidad. Como principales resultados, en el año 2050, el 47% de la energía primaria se va a utilizar para generación eléctrica, y de ese 47%, un 6% se estima que podría venir desde fuentes de bioenergía, como es biogás y biomasa. Y un 13% del total de la oferta primaria de energía serían aceites vegetales para la producción de biocombustibles líquidos. Para entrar un poquito más en detalle sobre esto, ¿cómo sería esa utilización de bioenergía para generar energía eléctrica? El biogás podría generarse desde dos fuentes, principalmente desde residuos sólidos urbanos, o sea, con la utilización de rellenos sanitarios, la captura de biogás, y se estima que la potencia instalada que podría alcanzarse en el 2050 con esta tecnología es de 80 megawatts. También se podría generar biogás desde aguas residuales industriales, y ahí alcanzaríamos un potencial de 770 megawatts de generación de potencia eléctrica al 2050. Respecto a lo que es biomasas sólidas principalmente, la potencia proveniente de estas biomasas de residuos agrícolas y actividades forestales, la potencia instalada podría alcanzar los 3.000 megawatts, o sea, totalizando entre las tres fuentes un total de casi 4.000 megawatts. En lo que respecta al potencial para producción de biocombustibles, los potenciales hay que analizarlos bien, porque además tienen muchas implicancias, como el uso del suelo, o la competencia ¿no? contra la producción de alimentos. Pero en nuestro país lo que tendríamos que tener en cuenta es justamente el análisis del uso del suelo para producir una unidad de energía de biocombustibles. Esta unidad de energía que utilizamos es tonelada equivalente de petróleo, pero para producir entonces una de estas unidades de energía necesitamos 2,2 hectáreas. Ahora vamos a ver más o menos cuánta energía se necesita. Lo habíamos visto en el gráfico este de áreas
ese gráfico estaba en las mismas unidades, pero ahora vamos a ver un poco más cuál es la cantidad de combustibles líquidos que se necesitan en estos escenarios. Para lo que es bioetanol, la necesidad de la superficie por cada unidad de energía es un poco menor, entre 0,3 y 0,7 hectáreas. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de biocombustibles, la cantidad de biocombustibles necesarios en estos escenarios? ¿Y cuál es el costo de esa producción de biocombustibles y también de generación eléctrica a partir de fuentes de bioenergía? En este gráfico de la izquierda se hace un corte en 2030 y luego el total en 2050, pero el potencial de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de bioenergía sería de 2 gigawatts o 2000 megawatts de potencia instalada, con un costo acumulado del 2022 al 2030 de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Mientras que los biocombustibles líquidos, perdón, se necesitarían unos 3 millones de metros cúbicos al año al 2030, lo que significa casi unos 12.000 millones de dólares en costos acumulados en ese periodo de tiempo, ¿no? Si ahora hacemos ese mismo análisis, pero al año 2050, o sea, los costos acumulados desde la actualidad hasta el 2050 para cada una de estas dos líneas de bioenergías, los costos acumulados para lo que es generación eléctrica a partir de bioenergía llegarían casi a 50.000 millones de dólares para todo el periodo, y para biocombustibles líquidos un poco superior a los 40.000 millones de dólares, 42.000 millones de dólares. Y la producción anual de biodiesel en ese año sería 11 millones de metros cúbicos al año, aproximadamente 4 veces lo que se produce hoy, ¿sí? En el gráfico de la derecha se ven los costos promedios anuales para cada década que implicarían estas fuentes de bioenergía. Para generación eléctrica es la barra naranja y la barra azul para lo que es biocombustibles sólidos. Bueno, y con esto le paso la palabra a Gabriel para cerrar la... Gracias, Daniela. Bueno, buenas tardes. Y solamente para comentar y cerrar, que nos queda un minuto nada más, pero una buena transición hacia lo que va a ser luego el diálogo, el debate. Lo que se puede ver cuando uno analiza, digamos, el potencial de la bioenergía en un escenario futuro y digamos, en relación a lo que pasa actualmente, hay 3 o 4 cuestiones a destacar. Primero, obviamente, la posibilidad de transformar las distintas biomasas en combustibles más apropiados para lo que hoy es la demanda, ¿no? La posibilidad de almacenamiento, etc. Y bueno, ya se mencionó el potencial en cada caso, ¿no? A partir de residuos, o si no a partir de cultivos energéticos, la cosa es muy distinta, pero lo dejo ahí. Lo que sí aparece como necesario en el análisis, y eso se puede ver en el informe, es que cualquiera sea la cadena de bioenergía, tendrá que necesariamente integrar a los actores del territorio donde eso ocurra. Esto es necesariamente así. Cuando eso no pasa, nos encontramos con problemas como el que se vive en Indonesia en el día de hoy. Una tragedia ambiental lo que ocurre allí. El tercer punto para destacar tiene que ver con esta potencialidad de la bioenergía considerada en muchos informes, en muchos escenarios, incluidos, por ejemplo, los del IPCC, a partir de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, por ejemplo. Bueno, esto
es para discutir largamente, porque digamos, lo que se busca como solución para reducir emisiones de gases de efecto invernadero pueden tener múltiples impactos en múltiples dimensiones de la sostenibilidad. La ciencia y la tecnología obviamente tienen un rol importante en todo esto, y finalmente algo que para nosotros es clave y nos gustaría discutir ahora en el debate, tiene que ver con la potencialidad, ya no desde el punto de vista técnico o económico, sino con la potencialidad que podría tener la energía para la descentralización en la producción de energía primaria. Así que 4 o 5 puntos como para pensar, para reflexionar un poco más, y con eso los dejo y con gusto de compartir el debate que sigue. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Daniela. La verdad que súper claro, bien conciso toda la presentación. Sigan poniendo las preguntas que tengan sobre la presentación y posteriormente sobre el debate en el chat, que las estamos compilando para después incorporarlas y también responderlas. Así que bueno, sin más, me gustaría que pasemos a la segunda parte de este webinar sobre bioenergía. Ya aquí la idea es hablar específicamente sobre si hay un rol para la bioenergía en la transición energética y la carbono neutralidad. O sea, estos temas tan importantes que tenemos que abordar frente a la crisis climática que nos enfrentamos. Para esto le voy a dar la palabra a mi colega María Marta Di Paola, directora de investigación de FARN, para que facilite el debate ahora que viene en los próximos minutos. Así que María Marta, todo tuyo. Muchas gracias, Enrique. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La idea es un poco como comentaba recién Enrique, es abrir este debate con expertas y expertos sobre las cuestiones de la bioenergía energética, y en particular pensar cuál puede llegar a ser el rol de la bioenergía en esta cuestión tan fundamental que es la carbono neutralidad y los compromisos asumidos en lo que es el Acuerdo de París. Nos acompañan hoy Mirta Gariglio, que es directora ejecutiva del Centro de Estudios de Actividad Regulatoria Energética, CEARE, es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, es especialista en regulación económica de servicios públicos de la Universidad Argentina de la Empresa, además también es especialista en regulación energética del CEARE. UBA fue directora en el Senado de diversas comisiones, entre ellas la Comisión de Energía Eléctrica, la Comisión de Recursos Hídricos, y actualmente es asesora de la Comisión de Energía del Senado de la Nación. También nos acompaña William Wills, que tiene un doctorado en el programa de planificación energética y es investigador senior en la organización Centro Clima de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Trabajó como consultor en el Banco Mundial, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la CEPAL, en el WRI, entre otros, y es revisor de diversas publicaciones como el Energy Journal, Energy Policy y el Renewable and Sustainable Energy Reviews. Es socio director de EOS Consulting, con una amplia experiencia en el trabajo de grandes empresas en Brasil. Además, William ha participado de más de 30 proyectos relacionados con el cambio climático y es autor principal y coautor de más de 25 publicaciones. Y finalmente, quien ya nos venía acompañando de la presentación anterior, Gabriel Blanco, que es graduado de la Facultad de Ingeniería de la UBA y tiene un posgrado en la Universidad de Massachusetts, es profesor titular e investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, UNICEN, en las áreas de energías renovables, cambio climático y sustentabilidad. Es profesor en diversos posgrados en Argentina y en el exterior. Además es director de la Diplomatura en Energías Renovables y Tecnologías para el Desarrollo Sustentable de la UNICEN.
es ex coordinador de la Dirección de Cambio Climático de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y es miembro del equipo de negociación de la Argentina en la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, además de ser asesor técnico para organismos internacionales y autor de diversos capítulos en libros y artículos y conferencias internacionales. Bueno, muchas gracias. Sí, me llevó más tiempo leer los CVs que el debate en sí. Muchas gracias por tenerlos y tenerte acá, Mirta. Y voy a empezar con la pregunta general como un disparador, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta cuestión de cuál es el rol que puede tener la bioenergía en el cumplimiento de estas metas asumidas en el Acuerdo de París, tanto en lo que es a corto plazo 2030, como 2050, hasta carbono neutralidad. Y te voy a dejar el micrófono, Mirta, a vos primero. Bueno, gracias. Primero agradecerles a FAR y a la Universidad del Centro la invitación y a todos los presentes que nos están acompañando. Yo creo, hace muchos años que trabajamos bioenergía desde el SEARE, no siendo mi especialidad la bioenergía, pero trabajamos en el tema, sí desde el punto de vista que no lo mencioné en mi currículum. Yo soy autora de algunos proyectos que están en este momento en tratamiento en el Senado, como un proyecto de promoción a la bioenergía seca, o forestal, o de residuo de cultivo. Es un proyecto específico que tiene estado parlamentario. Yo tengo una mirada y compartimos el equipo del SEARE, que la transición energética nos toma en este momento en un proceso de crisis que no solo es crisis económica, es crisis global de salud, etcétera, en donde en el marco del cambio climático, la diversificación de la matriz es un objetivo que cualquier gobierno que asuma debe tener en su plataforma para poder desarrollar un esquema de una política pública en energía descarbonizada. En ese rol que creo que tenemos y donde la herramienta del diálogo y los consensos es una herramienta muy importante, creo que la bioenergía, sobre todo, no voy a hacer tanto referencia a los biocombustibles, porque tienen un desarrollo propio y un debate propio. Sí me voy a referir a la bioenergía, que lo que nosotros llamamos bioenergía seca o biomasa húmeda, tienen un rol y una herramienta que les permiten en este momento crecer. Me parece que la aprobación de la ley de generación distribuida hace de la bioenergía, por su regionalidad y por sus características, anclarse en determinadas regiones del país que son grandes productoras de bioenergía. Lo mismo ocurre con la fotovoltaica, y que tienen que ver con lo que yo llamo, que no es que se llame así, pero yo llamo la democratización del sistema energético argentino, regionalizado, para lo que ustedes mencionan en el trabajo y que yo trabajé especialmente con este proyecto de ley, con las cooperativas y con algunas distribuidoras locales de determinadas regiones. Así que nosotros creemos firmemente en que la bioenergía es una herramienta muy importante a ser tenida en cuenta para este tipo de desarrollo. Esa es la visión que nosotros tenemos. Más allá de otros temas como biogás, introducción no quiero diversificarme, pero sí consideramos que la bioenergía es una herramienta valiosa por muchas razones. Porque está muy anclada a la región en donde se desarrolla, porque uno no puede hacer bioenergía y trasladarla a cientos de kilómetros. La bioenergía se hace in situ, cerca del lugar donde se producen los residuos. Y segundo, porque además las regiones
que producen este tipo de residuos son regiones que están aisladas de la energía y que sabemos positivamente que va a ser muy difícil que haya grandes obras de infraestructuras que las consideren. Entonces tiene todo un abanico de cuestiones que también abordan y fundamentan sólidamente la descarbonización, evitando grandes obras y teniendo generación distribuida. Me parece que son dos herramientas fundamentales, tanto la bioenergía como la energía fotovoltaica. Muchísimas gracias, Mirta. Ahora voy a pasar a preguntarle a William, ¿cuál es su mirada desde Brasil? ¿Cuál es el rol que tiene justamente las bioenergías en los planes de descarbonización o en los planes de transición en el marco de Brasil? Boa tarde a todos. Agradeço o convite aqui para participar desse evento. E, como vocês devem saber, o Brasil tem uma longa tradição na produção de biocombustíveis, principalmente o etanol da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar começou a ser produzida no Brasil em 1530, quando os portugueses chegaram e queriam produzir açúcar, que já tinham experiência de produzir na Ilha da Madeira, Açores, etc. E por muitos séculos o Brasil ficou produzindo açúcar. Só que com crises no preço internacional do açúcar e etc., o governo brasileiro, em 1925, decidiu, então, fazer uma política para que essa cana-de-açúcar fosse utilizada para gerar etanol, gerar combustível líquido. E assim reduzir o problema também de petróleo, que até então o Brasil não produzia. E em 1975, com a crise do petróleo, foi lançado um novo programa, o Proálcool, né, que estimulou ainda mais a produção de etanol, estabeleceu metas de mistura na gasolina e criou um novo tipo de veículo movido unicamente a etanol. Até então era só uma mistura na gasolina. Mas com a flutuação dos preços, né, internacionais de açúcar, os produtores ficavam escolhendo entre açúcar e etanol e acabava faltando etanol no mercado, deixando aqueles proprietários dos carros sem combustível. Então, isso criou um certo trauma na população e a quantidade de carros a álcool, a etanol, no Brasil reduziu muito até o começo dos anos 2000, quando inventaram um tipo de veículo, um tipo de motor que funciona tanto com gasolina quanto com etanol em qualquer mistura, que é o veículo Flex Fuel. Então, desde 2003, a produção de etanol tem crescido fortemente e a utilização nos veículos também tem crescido fortemente. E isso ajudou muito a reduzir emissões de gases de efeito estufa no Brasil. E olhando daqui para frente, o biocombustível tem um papel importantíssimo na transição. A gente está numa transição, né, energética, uma transição para a eletromobilidade, mas o biocombustível tem um papel fundamental aí nessa transição para as próximas, talvez, 2 décadas, até que se complete essa transição para a eletromobilidade. No Brasil, recentemente, foi criada um novo instrumento para estimular e fomentar, né, a produção de biocombustíveis, e que é o RenovaBio. Esse programa RenovaBio, os produtores de biocombustíveis emitem créditos, né, renováveis, e esses créditos são obrigatoriamente comprados pelos produtores de combustíveis fósseis. E aí, com isso, garante uma renda extra para os produtores de biocombustíveis. Aqui no Brasil, a Toyota, por exemplo, tem trabalhado, acredita que a tecnologia que vai ser vencedora pela próxima década, pelo menos, até 2030, seja o veículo híbrido flex fuel, híbrido utilizando etanol. E assim, com a eficiência energética muito mais alta e, quando precisa de um combustível líquido, utiliza o etanol, que tem um fator de emissão muito mais baixo. Só lembrando que aqui no Brasil a gente tem uma alta produtividade da cana-de-açúcar, então, para cada unidade de energia que a gente coloca na produção da cana, a gente retira entre 8,5 e 10 unidades de energia. Então, realmente, é muito eficiente essa produção aqui. Lógico, biocombustível por biocombustível não resolve o nosso problema, né? A gente precisa de transporte de massa, transporte público de qualidade, sobre trilhos, que é muito mais eficiente do que veículos individuais.
mas, sem dúvida, novas tecnologias podem ajudar também a que esse biocombustível produzido possa ser utilizado para geração termoelétrica, né? Utilizar essa cana para geração termoelétrica e geração de eletricidade no futuro. E muitas pesquisas aqui no Brasil têm tomado esse rumo no momento. O que a gente vai fazer com o etanol depois que a transição para a eletromobilidade se concluir? Bueno, muchísimas gracias, William. Entonces vemos que claramente para Brasil el rol de etanol, y bueno, dada su historia, tiene la bioenergía de la mano de los biocombustibles tiene como un rol fundamental. Y ahora vuelvo a Daniela y a Gabriel, y se imaginan más o menos por dónde voy, no sé si se imaginan por dónde les voy a ir la pregunta, pero es la cuestión que siempre genera mayor preocupación, y es algo a lo que ya Mirta hizo mención, que es qué pasa cuando consideramos el impacto ambiental integral, digamos, de las distintas formas de generación de bioenergía, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a considerar no solamente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino temas como cambio del uso del suelo? Entonces ahí, ¿cómo podemos pensar, si se puede pensar que hay distintas prioridades en torno a las formas de generación de bioenergía, digamos? Si hay algunas de menor impacto y se deberían fomentar estas formas de menor impacto. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, creo que sí, gracias María Marta. Creo que sí, la pregunta es la clave para avanzar en esta discusión. Ahí lo decíamos, Mirta lo mencionaba también, ¿no? La producción de bioenergía, cualquiera sea, cuando está de alguna manera alejada o sin atender a las cuestiones del territorio y a los actores del territorio, a las problemáticas del territorio donde eso ocurre, está condenado al fracaso. Yo mencioné el caso de la palma aceitera. El fracaso, quiero decir, el fracaso socioambiental y también socioeconómico que tiene, ¿no? Cuando la producción se aleja de las realidades del territorio, ¿no? Y me parece que está buena. Yo creo que la respuesta a la pregunta del propio título, del seminario, ¿no? de esta charla, ¿no? Que es si la bioenergía es un desarrollo, es una contribución al desarrollo sostenible, la respuesta a eso me parece que es depende, ¿no? Y depende justamente de todas estas cuestiones que hablamos, ¿no? De cómo se integra con el territorio, qué biomasas van a estar a disposición en todo caso, qué tecnologías, qué cadenas de valor se pueden establecer. Entonces, son un montón de cosas que hay que responder, que hay que atender, para después saber si en realidad eso está contribuyendo o no, por un lado, a la reducción de emisiones, que sí es importante, pero tan importante como eso es que el aporte sea a un desarrollo más sostenible, ¿no? Las emisiones, y sabemos, la crisis climática nos pega y fuerte y mal, pero las soluciones no deberían ser cualquiera, ¿no? Y las soluciones deberían integrarse de tal modo y analizarse de tal modo que nos lleven a soluciones sostenibles en el sentido más profundo del término. Gracias, Gabriel. No sé si Daniela, vos querés agregar algo. No, por ahora no. Bueno, gracias. Voy a volver entonces, quizás voy a hacer una pregunta más general, pero voy a volver a Mirta, abrirle el espacio de cuáles son las oportunidades que hay en torno al fomento de las bioenergías, si hay oportunidades, o si hay más cuellos de botella, y cuáles son las medidas en torno a sortear estos cuellos de botella. Bueno, yo voy a utilizar algunas ideas que de los años que trabajo en escenarios y que integro el Comité Ejecutivo de Escenarios Energéticos y de Transición Energética, me parece que es fundamental tenerlos en cuenta. Digamos, nosotros estamos teniendo una mirada al 2050, por supuesto con un anclaje en el 2030 que es mañana, no estamos lejos del 2030, es muy rápido, en energía los plazos son muy cortos y necesitamos
básicamente de trabajar con una mirada que no sea la política de una gestión de gobierno, porque así no hay ningún proyecto energético digamos, de diversificación de matriz posible. Nosotros tenemos que mirar siempre a 10 años. Sabemos que todo este tipo de modificaciones tienen una fuerte incidencia por el capital que se necesita para desarrollar, o las inversiones que se necesitan para desarrollar este tipo de proyectos. Creo que nosotros vamos atrasados porque nuestra macroeconomía no nos permite avanzar más rápido. Estamos en una crisis del sector energético. Tenemos hace 20 años que somos importadores de energía. Digamos, son datos que en la macroeconomía tienen mucho que ver. Me parece que no los podemos dejar de tener en cuenta. En el año 2011 perdimos el balance energético, fue negativo. Entonces estamos frente a situaciones que deberían ser una oportunidad para replantearnos una cantidad de cosas y el rol de cada una de estas energías. Por eso creo que no hay manera de resolver este tipo de... No alcanza una decisión política, sino que es muy importante un intenso diálogo entre los actores sociales, ya sean los demandantes de energía, los oferentes de energía, las provincias, los municipios. Digo, acá hay diversos actores y por supuesto el sector ambiental y el sector energético en ese debate van a resolver a largo plazo si es todas estas cuestiones que nos planteamos y que trabajamos y que construimos de escenario son posibles. No es una cuestión, yo creo que sí, creo que estoy a favor del desarrollo de la bioenergía. Tampoco tengo una mirada tan negativa de los biocombustibles o el bioetanol, digo, tengo una mirada que me parece que las cuestiones avanzan cuando las regulaciones son justas. El problema es cuando no hay regulaciones claras o se cambian regulaciones sin demasiado fundamento técnico para hacerlo. Entonces me parece que ahí es donde a veces la política hay actores del sector que tienen mejor el lobby que otros y avanzan más rápido. Yo vi cómo salió la ley, digo, tengo el privilegio porque hace 35 años que trabajo en el Senado y vi cómo fue en el año 2006 la aprobación de la ley de promoción a los biocombustibles y quién la encabezó. Entonces uno en estas cosas no es ingenuo y me parece que en estos diálogos donde estoy viendo las personas que están presentes conocen mucho cómo ha sido el camino recorrido. Bueno, tenemos que mejorar ese camino. Si no mejoramos ese camino, estamos estancados en un momento donde la crisis macroeconómica se lleva puesta la energía. Yo no creo que ningún gobierno quiera tener una crisis energética, porque sabemos lo que provoca eso en la gente, y también una crisis ambiental. Digamos, ya vamos sumando crisis. Entonces me parece que acá hay que ser muy inteligente en los planteos y en la manera de trabajar. Yo no creo que el sistema energético argentino, como lo conocemos hasta ahora, esté preparado para afrontar el 2050 descarbonizado. Eso es lo que creo, que hay que hacer una revisión de los marcos regulatorios, hay que hacer una revisión de las instituciones, del rol, de la horizontalidad de este tema que atraviesa, de la transversalidad del tema que atraviesa toda la sociedad. Entonces me parece que es de una complejidad interesante. Gracias, Mirta. Al respecto, sí, ahí nos queda pensar un poco esta como dependencia eterna de los fósiles, pareciera, ¿no? Como bueno, que nos empieza a plantear hablemos de lobby. Bueno, pero hoy nos convoca la bioenergía y por eso, justamente pensando... Pero no quiero dejar de lado, digamos, ser realista, digamos. Este es el lugar, este es el sector, estas son las condiciones con las que tenemos que trabajar y tenemos que encontrar maneras de formar consensos. Si no, Sí, esto no va a avanzar. Seguro.
Ahí también ahí podemos pensar. Yo tengo un proyecto de ley hace 5 años que no encuentra ni que hablar, que tampoco se aprueba un proyecto como el de promoción de la energía solar térmica, que sería fundamental. Entonces vos te das cuenta que cuando una tecnología como la bioenergía o biomasa seca, que es a lo que así lo llamamos nosotros en nuestro proyecto, no tiene demasiado sponsoreo. Entonces es muy importante, porque voy a instalar la eólica que viene montada de fuertes apoyos internacionales. Esto es un trabajo más pequeño, más interno, y también tiene que ver con que nosotros, en Argentina, el mercado interno no resuelve el desarrollo de la energía porque es un mercado chico, no es el mercado brasilero. Y sí, bueno, ahí vamos a abrirle la pregunta a William. ¿Cuál es el rol o cuáles son los riesgos para el avance de la bioenergía en Brasil? Digamos, como para también tener un caso de estudio y poder tener más las lecciones aprendidas, ¿no? En un mercado grande. Talvez eu não tenha entendido a pergunta corretamente. Você poderia repetir, por favor? Sí, sí. ¿Cuáles son las dificultades o los riesgos, digamos, en torno al avance de las bioenergías en la matriz energética de Brasil? No sé si ahí quedó más claro. Sim, perfeito. No Brasil, a gente teve, na década de 90, talvez, começo dos anos 2000, grande discussão sobre o impacto ambiental da produção de cana, que se estendia por uma área grande do território brasileiro, né? E foram criadas diversas legislações para que fosse reduzido esse impacto ambiental, evitar queimadas da cana para colheita, o uso da vinhaça de forma a não poluir, né, o leito dos rios, e etc. E assim a gente conseguiu superar os principais problemas ambientais, digamos, locais, tá, no país, relativos à cana-de-açúcar. Como vocês sabem, o desmatamento na Amazônia é um grande problema no Brasil e tem aumentado nos últimos anos, mas, felizmente, a cana-de-açúcar não impacta esse bioma porque não é possível produzir cana-de-açúcar com boa produtividade no bioma amazônico, porque a cana-de-açúcar precisa de um período de seca para concentrar o açúcar, e na Amazônia o ano inteiro é muito úmido, então não é viável. Então não é porque nossos governantes estão fazendo uma boa política que a cana-de-açúcar não chegou na Amazônia, mas porque simplesmente ela não pode ser cultivada lá de forma eficiente. Tá? Isso simplifica um pouco e reduz, né, os riscos da produção. É importante falar também, eu foquei aqui na minha fala no etanol da cana-de-açúcar, mas a gente tem produzido muito biodiesel também, tem aumentado a produção no Brasil nos últimos 20 anos, e hoje temos já uma mistura que varia entre 10% e 15% de todo o diesel consumido no país. E além de outras biomassas, né? Eu acho que a gente olhando para o futuro, eu vou falar isso do ponto de vista do Brasil, que tem um setor elétrico também muito renovável, 80%, 90% renovável, que cada vez mais a gente vai depender do clima, né? Se a gente quer partir para soluções sustentáveis e soluções baseadas na natureza, a gente depende do clima. E nos últimos anos tem sido muito seco no Brasil. E a gente está com uma crise hídrica, a maior desde que começaram as medições, maior dos últimos 90 anos. Então, a gente tem que planejar essa expansão das renováveis, pensando também na vulnerabilidade que esses sistemas vão ter à mudança climática. Então, a gente tem que sempre ter isso na cabeça na hora de pensar a expansão desses sistemas, porque a gente depende do clima, né, para a produção da biomassa também. Eu acho que talvez seja esse ponto que eu gostaria de encerrar a fala no momento. Obrigado. Perfecto. Sí, a mí siempre me gusta decir esto de víctima y victimario, ¿no? Es un sector que a la vez es víctima, pero sufre las consecuencias. Entonces, ahí hay una retroalimentación que es bastante compleja. Y voy a ir cerrando este espacio de debate y para ir ya a las preguntas del público, así que vuelvo a decir que las dejen en el chat si hay algún tipo de pregunta para
para cualquiera de las personas que están en el panel. Y la pregunta capaz que es más filosófica, Gabriel, pero quería pensar en esto, ¿no? Como pensar, si no es la bioenergía, ¿se puede pensar, cómo se podría pensar la transición si no es a través de la bioenergía? No, Con bueno, energías limpias, digo, ¿no? sí, Porque sí, no, es interesante. Yo escucho muchas veces en las discusiones que se están teniendo hoy alrededor de la transición energética, veo un tono como que seguir con los hidrocarburos es parte de la responsabilidad, vaya a saber con qué. Y la verdad es que después de 100 años de tener YPF, llegamos a una YPF que ni siquiera es capaz de contar con la tecnología para explotar los hidrocarburos no convencionales. Tampoco tenemos la capacidad financiera para hacer frente a eso. Entonces, cuando se plantea desde ese lugar, ¿no? Uno escucha a muchos expertos, nosotros, la responsabilidad que nos atañe en esta materia. Y la verdad es que no sé cuál es esa responsabilidad. ¿Con quién es? Porque ya digo, después de 100 años estamos golpeando puertas a ver si alguien nos presta dinero y tecnología para ir a explotar Vaca Muerta. O alguien nos presta dinero o tecnología para poner una nueva central nuclear, una nueva gran represa hidroeléctrica. Entonces, ¿de qué responsabilidad estamos hablando? ¿Frente a quién? ¿Frente a quién? ¿El fracking es responsable frente a quién? ¿Frente a quién? Entonces, digo, esto mismo podríamos decir alrededor de cualquier producción de energía, ¿no? De cualquier producción de energía. Y yendo a la bioenergía, que es lo que nos ocupa acá en esta pequeña charla, vuelvo a lo que dijimos, o a lo que decía. ¿Tiene algún rol en los escenarios a futuro, en las proyecciones? Seguramente, lo vimos, ahí Daniela presentaba algunas de las imágenes, en una de las imágenes, cómo podría ser el rol de las distintas bioenergías en un escenario a 2050, apuntando a la carbono neutralidad, pero sobre todo apuntando a un desarrollo más sostenible, apuntando a la seguridad energética, pero a la soberanía energética. O hablamos de soberanía energética cuando tenemos que firmar un contrato secreto con Chevron. ¿Eso es soberanía energética? O cuando tenemos que firmar con el gobierno chino a ver si nos da dinero y tecnología para hacer una nueva central nuclear. Entonces, esta cosa de la responsabilidad, yo digo, nada, paremos un poquito. Y la bioenergía también es parte de esto. La bioenergía, como digo, puede tener un rol, sí, y vuelvo a la respuesta a la pregunta de este seminario. ¿Puede ser parte de un desarrollo sostenible? Depende. Depende qué es lo que hagamos con ella. Depende cómo, cuándo, dónde. Y entonces veremos cómo es esa respuesta. Pero bueno, lo dejo acá. Gracias. Gracias, Gabriel. Mirta, veo que querías tener Sí, unas palabras, así cerramos y vamos a las preguntas del público. Solamente quería agregar que mirar a Argentina solamente como para la soberanía, como decía Gabriel, pensando en nuestra soberanía energética, me parece que nos debemos tener una mirada un poco más amplia y mirar la región, porque en la región sí somos soberanos con nuestros vecinos del Mercosur y el Mercosur ampliado. Entonces, me parece que hay que tener una mirada un poco más grande y ahí la bioenergía tiene un rol importante y también me parece que no podemos hablar e ignorar en este momento el desarrollo de otra energía renovable, que no es un recurso primario, pero que se transforma en una energía, que es el hidrógeno verde. Entonces, bueno, entonces empieza a cerrar ese mapa de complementar energías. Ya sé que estamos hablando de bioenergía, pero me parece importante que también tengamos una mirada abarcativa de nuestra región y de algunos recursos en donde algunos países de la región nos están llevando un caminito importante, ¿viste? Entonces, me parecía eso nada más, a los fines de completar el debate.
Buenísimo, sí, imagínense que empezamos a hablar un poco de bioenergía y se empezó esto genera un efecto contagio a todo el tipo de energía y se termina hablando de transición energética, básicamente, que yo lo tomo es el en gran ese debate que nos hace falta. Que creo que no podemos hablar de bioenergía sin hablar de transición. Porque si la ponemos solamente mirada en la coyuntura, nos agarra una tristeza que mejor que miremos con optimismo el futuro. Sí. Bueno, nos quedamos con esas palabras entonces, para ir a las preguntas, que ya estamos en tiempo, pero bueno, como arrancamos unos 5 minutitos más tarde, nos vamos a tomar unos 5 minutitos más para justamente dar respuesta a las preguntas. Les pido que se queden con la cámara prendida para ir derivándoles las preguntas como me las fueron filtrando. Una de las primeras preguntas tiene que ver, es para Daniela y para Gabriel, que se vincula principalmente con el documento que presentaron al inicio, y es ¿qué pasa con los escenarios 2030-2050 cuando se incluye el biometano avanzado y los biocombustibles de síntesis? El escenario que mostramos, bueno, mostramos un resultado acotado de todos esos ese trabajo, lo que hace es trabajar y proyectar mejoras en la eficiencia de las distintas tecnologías que están involucradas en el escenario, ¿no? En todos los casos, siguiendo curvas de aprendizaje, etc. Así que eso es lo que está contemplado en esos escenarios, ¿no? O sea, mejoras en las eficiencias en todos los rubros, en todas las tecnologías, no necesariamente estas que están mencionadas, que acaban de mencionar en la pregunta, pero se podría generar un escenario si se conoce los rendimientos u otras características de eso, se podría hacer en el futuro. Gracias. Gracias, Gabriel. Acá hay otra pregunta que la dejo abierta para quien quiera responderla, que es ¿por qué bajar emisiones si los países más contaminantes no lo hacen? Y que además son los quienes tienen la tecnología, quienes tienen la tecnología y no las ponen disponible a los demás países. Qué silencio. Los países, después de la COP de París, se discutió mucho en el objetivo de la transición, cuál era el rol de los países subdesarrollados. Eso consta, es un acuerdo con desarrollo diferenciado. Digo, no es lo mismo la situación de los países desarrollados que la nuestra en la respuesta a la COP. No es la misma respuesta. Gracias, Mirta. Creo que ahí entra el tema del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Exactamente, no me salía, no tenía la frase, pero es exactamente lo que decís, María. Comunes pero diferenciadas, eso lo discutió mucho, es más, tuve varias conversaciones con el ministro de Bolivia, que fue quien llevó el debate en la COP de París. Yo lo conversé mucho con él porque fui jurado de su tesis y donde desarrollaba este tema. Gracias, Mirta. Otra de las preguntas es si se puede volver el... Sí. Perdón, no, con respecto a la pregunta esa que hicías recién, solamente decir que, a ver, el cambio climático es la tragedia de los comunes, ¿no? Yo creo que entrar en esta discusión ahora de por qué si el otro no hace, yo no hago, me parece que es equivocar la conversación. Hay que hacerlo por una cuestión ética primero, pero sacando eso, hay que hacerlo porque Argentina tiene que mejorar en todos sus sentidos y tiene que ponerse en algún momento en un sendero de sostenibilidad. Y ese sendero de sostenibilidad, con una mirada integrada y holística, incluye salir de la era del petróleo y del gas natural. Gracias, Gabriel. Sí, claramente, sí. Si no, siempre nos quedamos esperando que empiece el vecino a hacerlo.
Otra de las muchas gracias por las preguntas, hay muchísimas preguntas e intervenciones interesantes. Lamentablemente, haciendo honor al tiempo, no vamos a poder expandirnos mucho más. Tenemos 2 preguntas más y ya después vamos a cerrar este panel. Una de las preguntas es si se puede devolver el 50% de la superficie terrestre a la naturaleza y a la vez extraer más carbono para alimentos y energía. Si la respuesta es afirmativa, el rol en la transición es clave. Esa es es medio una pregunta, un statement, ¿no? Una declaración. ¿Algún comentario al respecto? No. Bueno, silencios, entonces. Y voy entonces con la última pregunta, es ¿cuánto debería avanzar el desarrollo energético, la descentralización y el uso del suelo en los diferentes territorios para lograr que la bioenergía justamente tenga este papel importante en la transición? ¿Y cuánto podría también el tema, cuánto entraría en juego el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Supongo que Gabriel la puede contestar, pero... A ver, no, repetila, a ver, repetí cómo se relaciona esto con la soberanía alimentaria, esa es la pregunta. ¿Cómo se relaciona la bioenergía con la soberanía alimentaria? Bueno, claro, sí, es muy, muy interesante, pero ahí también tenemos que tener cuidado con esto de seguridad alimentaria, por lo menos yo diría pensar bien, ¿no? Porque detrás de este mensaje de seguridad alimentaria y Argentina como proveedora de alimentos al mundo, también a veces se esconde un poquitito el hagamos, digamos, avancemos con todo por esto de la seguridad alimentaria. Y todos sabemos, ¿no? Digamos, si hay alguien que tiene problemas alimentarios en el mundo y que es mucha gente, no es porque falten alimentos, ¿no? De hecho, se desperdicia el 30% de los alimentos en el mundo. En todo caso, es un problema de acceso a los alimentos, será por otras cuestiones. Entonces, digo solamente una palabra de cuidado con estas cuestiones de la seguridad alimentaria, que detrás de eso trata de justificarlo todo, ¿no? Vamos por la soja, por la seguridad alimentaria, y resulta que la soja a veces se convierte en alimento y a veces se convierte en biodiesel, para llenar los tanques de los automóviles en Europa. Entonces, ¿de qué seguridad alimentaria estábamos hablando? Entonces, digo, nada, una palabra de precaución a la hora de hablar de seguridad alimentaria, que es necesaria, obviamente, no vamos a estar discutiendo eso, pero cuidado porque a veces se esconde algún tipo de justificativo para arrasar con muchas cosas. Y aprovecho ahora sí para cerrar y vuelvo a William y para preguntarle cómo es esta cuestión en Brasil, si está este debate entre biocombustibles y soberanía alimentaria o seguridad alimentaria. Sim, é uma questão interessante, a gente já fez alguns trabalhos sobre esse tema, e só para dar um panorama para vocês, toda a plantação de cana-de-açúcar hoje no Brasil ocupa menos de 3% da área agricultável. Então, é uma fração muito pequena e uma produção muito grande. Para vocês terem uma ideia, só a área de pecuária ocupa 66%, 2/3 de toda a área agricultável. E é muito ineficiente. Pastagens e mais pastagens com baixíssima produtividade. Então, a gente tem muita terra ainda para utilizar para aumentar a produção de alimentos, sem que isso seja competidor da produção de biocombustíveis também. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, William, Mirta y Daniela, por sus intervenciones, por su tiempo. En honor al tiempo y al que nos convoca, vamos a dar por finalizada esta etapa del webinar. Le dejo el piso a Enrique para que nos dé unas palabras de cierre. Muchísimas gracias, María Marta, Gabriel, Mirta, William, por estar acá y por hacer estos aportes. La verdad que ha sido un placer contar con su amplio expertise para este debate, que bueno, el chat se puso bien intenso de intercambios y de opiniones, así que la verdad que creo que da cuenta
de toda la complejidad y de la cantidad de cosas que dispara el hablar de bioenergía, y justamente creo que ahí, creo que ahí está la clave de también por qué nosotros decidimos hablar de la bioenergía en su conjunto. Así que la verdad que realmente esto da para seguir hablando. En los próximos días vamos a estar compartiendo con todos ustedes, todas las personas que participaron, la versión final de este documento que presentaron Gabriel y Daniela, así que ahí también van a tener una nutrida cantidad de contenidos, de bibliografía y de respaldo para poder seguir indagando, y obviamente que estamos abiertos a que puedan darnos todas estas devoluciones. Como mencionaron mis colegas, pueden mandar preguntas que hayan quedado pendientes a ese email, prensa@farn.org.ar, y haremos lo posible por hacerles llegar las respuestas de los panelistas o de quienes hayan, o a quien esté dirigido. Finalmente, me gustaría recordarles y hacerles un pedido a todas las personas que participaron que les va a estar llegando un cuestionario muy breve sobre el webinar para ver si nos pueden dar una devolución, a ver qué podemos mejorar o qué tipo de insumos podemos incorporar para este mismo tema y para próximos webinars. Así que desde ya, muchísimas gracias. Estamos disponibles desde el equipo de Cambio Climático de Fundación Ambiente, Recursos Naturales y de toda la organización en general. Así que muchas gracias a mis colegas que estuvieron detrás de la organización, sobre todo Jazmín, que es mi colega en el área climática, que ha ordenado y coordinado todo este evento. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en próximos eventos. Así que tengan muy buenas tardes.